Sí, señor, que empezó la semana. Con mucho calor por aquí en Bucaramanga, por cierto. Muchísimo. Fue peor que la lluvia en la mañana, creo yo. Todo el calor. Bueno, vamos a rendir a esta hora. Nosotros ya hablamos del examen, ¿no? Para el lunes, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Ok, listo. No se me vaya a olvidar. Esto es rápido, lo que vamos a ver. Y para hacerlo más eficiente, consultemos el texto. Y ahí, bueno, vamos a repasar rapidísimo lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada observamos o hablamos de que una batería, las baterías no son perfectas. O sea, que toda la energía que sale de su fuente, ya sea un proceso químico o un proceso diferente, no es lo que aprovechamos en el circuito, sino que la propia batería, por su propia forma, por su propia construcción, tiene una resistencia interna. Entonces, el voltaje que está acá no es exactamente lo que llega acá, ¿no? Sino que hay que considerar que tiene una resistencia interna. Entonces, es un voltaje un poco menor. Y aquí había un ejemplito. Bueno, antes que todo, esa diferencia de voltaje, este delta B, que es el voltaje entre este punto y este punto, pues es el voltaje de la reacción química. Hay que quitarle este voltaje de acá. ¿Cómo se ve aquí en esta grafiquita? Okay. El verdadero voltaje. Aquí. Acá. Este es lo que sale de la fuente, de la reacción química, pero lo que sale al exterior es este voltaje, corriente por R, que tenemos una resistencia acá. Hay una caída de voltaje por el hecho de su resistencia interna. Entonces eso es lo que aparece acá. El voltaje suministrado es el voltaje de la química menos lo que cae por la resistencia. ¿Okay? Y si despejamos de aquí, es lo mismo. ¿Okay? Solo que estamos cambiando el voltaje suministrado por la batería por I por R, como dice acá. I por R. Acuérdense que estamos usando la ley de Ohm. ¿Okay? Voltaje es corriente por resistencia. Y aquí podemos despejar la corriente que sale por la batería. Note que si la resistencia fuese cero, la resistencia interna, esta sería la máxima corriente, pero como hay una resistencia interna, la corriente es un poco menor. Y aquí dan un ejemplo. Dice, una batería tiene una FEM de 12 y una resistencia interna de 0,05 y sus terminales están conectados a una resistencia de 3 ohms. Entonces, ¿cuál es la corriente que suministra esa batería? Pues esta, la FEM entre la suma de estas dos resistencias, o sea, 3,93 amperes. ¿Y cuál es el voltaje aplicado a la resistencia? El voltaje aplicado a la resistencia es esto, que serían 12 menos I, que es 3,93, por el valor de la resistencia interna, que aquí la dan, 11,8. Okay. Es decir, la reacción química dentro de la batería produce 12 voltios, pero lo que suministra es 11,8. ¿Ven que es menor? Un poco menor. ¿Okay? Listo, bueno, esto como repaso. Te lo pueden leer. Entonces, queda por ver, digamos, nos queda por ver esta partecita de resistencias en circuitos. ¿Cómo se combinan las resistencias en los circuitos? Bueno, ya hemos hablado que la resistencia, y tenemos un circuito como este, en que hay un voltaje aplicado, el menos y el más, y ponemos dos bombillos en serie, porque esta es una conexión en serie, ¿no? Vamos a ver primero en serie y después en paralelo.
Entonces aquí está un bombillo a continuación del otro bombillo. Entonces circula una corriente por acá, una corriente por acá, y eso lo podemos representar de manera esquemática como se muestra a continuación. Aquí está la batería, el menos es la rayita negativa, más pequeña, el más es la rayita positiva y la corriente circula así. Entonces, como podemos ver, las dos resistencias están en serie, por lo tanto, podemos hablar que entre este punto y este punto hay una caída de tensión, un voltaje, y entre este punto y este punto hay otro voltaje. De manera tal que la suma de estos dos voltajes me tiene que dar el voltaje total. ¿Okay? Y la corriente que pasa por ahí la vamos a llamar E1 y 2. ¿Okay? Y otra cosa que vamos a ver es que yo puedo sustituir estas dos resistencias en serie por una equivalente. ¿Con qué valor? Bueno, con la suma de las resistencias. O sea que este circuito es equivalente a este circuito. Vamos a verlo. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces, podemos leer para que sea más práctico. Dice que cuando dos más resistores están conectados, como los focos de la figura, como las dos lámparas, se dice que están en combinación en serie. La figura B representa el diagrama de circuito de los focos, porque los focos tienen una resistencia, ¿no? Que aparecen como resistores y la batería. ¿Qué pasa si usted quiere reemplazar la combinación en serie por una sola resistencia que conduzca la misma corriente de la batería? ¿Cuál sería su valor? ¿Okay? Bueno, aquí responden esas preguntas. Dice, en una conexión en serie, si una cantidad de carga Q sale por el resistor R1, deberá también entrar en el resistor R2. De otra forma, la carga se acumularía en el alambre entre los dos resistores. Por lo tanto, en un intervalo determinado de tiempo, la misma cantidad de carga pasa a través de ambos resistores. ¿Okay? Esto significa que la corriente I es igual a la corriente 1 y a la corriente 2. La corriente que circula por el circuito es la misma de la batería. ¿Okay? Vale. Como los valores de la resistencia son diferentes, y acuérdense que aquí el lapicito, voltaje I por R. Entonces, como tenemos R1, tenemos un voltaje 1 y de 2. Como la corriente es la misma y las resistencias son diferentes, entonces lo que tiene que ser diferente son estos voltajes. ¿Cuánto valen esos voltajes? Bueno, eso no es muy difícil de ver, porque aplicamos la ley de Ohm a cada una de estas dos resistencias. ¿Okay? Esto es, el voltaje acá es I por R1 más I por R2. Más el otro voltaje. Y la suma de estos dos voltajes me tiene que dar el voltaje B. ¿Okay? Y eso es lo mismo que si yo sumo las resistencias, que sería la resistencia equivalente, para el caso de la resistencia equivalente, entonces sería I por resistencia equivalente es igual al voltaje de la batería. Y aquí la suma de los voltajes pues, me tiene que dar el voltaje de la batería. Entonces son cosas equivalentes porque las resistencias están en serie. ¿Ok? Aquí está. Entonces, nada, no nos compliquemos. Resistencias en serie se suman. ¿Okay? Ya nos podríamos imaginar qué pasa cuando las resistencias están en paralelo. Pero lo que quiero que quede claro es por qué las corrientes son las mismas para las dos resistencias. El valor de la corriente.
Señor, A ver, esta suposición se debe a qué? Que los circuitos con las resistencias en serie. ¿Por qué decimos que la corriente que pasa por los dos resistores es la misma? O sea, las cargas no pueden desaparecer. Los electroncitos que circulan por acá, si entran por acá, salen por el otro lado. Y si entran por acá, salen por el otro lado. No hay manera de que los electroncitos agarren por otro lado. como es serial, entonces pasaría, ¿cómo decirlo? Sí, porque pasan, entre comillas, lineal, ¿no? Sí, exacto. Si no se acumularían electroncitos, esto sería un rollo. Nada, pasan por los dos. Por los dos pasan al mismo ritmo, a tantos coulomb por segundo. Entonces estas dos corrientes son iguales. Y por la ley de Ohm, la ley de Ohm es esta, escrita para la resistencia 1 y para la resistencia 2. Como los I son iguales, entonces obviamente aquí tiene que haber un voltaje 1. Entre el punto AB tiene que haber un voltaje 1. Y en el punto BC tiene que haber un voltaje 2. Y la suma de esos dos voltajes me tiene que dar voltaje de la. ¿Okay? Bueno, así funcionan los circuitos en serie cuando son resistencias. Fíjense que es al revés de los capacitores. Si tenemos mucha resistencia, dígame. Para la resistencia, sí, ya vamos para allá. Entonces, si tenemos mucha resistencia, se suman todas y ya está. Tenemos muchos bombillos, mucha resistencia. ¿Ok? Entonces, veamos el otro caso, ya que lo preguntaron por acá. ¿Qué pasa si ponemos los bombillos como muestra el circuito, la batería? Esto es una conexión en paralelo. ¿Okay? Fíjense, el terminal positivo va al primer bombillo y de ahí sale un cable para el otro bombillo. ¿Okay? Y el negativo va al bombillo y de ahí sale un cable para el otro bombillo. Entonces, viéndolo de manera esquemática, es una batería, ¿okay? Por la cual se suministra corriente a dos resistencias que están en paralelo. ¿Okay? Pero ahora aquí sí hay una diferencia, y es que la corriente, cuando llega a este punto, una partecita agarra para acá y otra partecita agarra para allá para arriba. ¿Ok? Entonces, ahora sí no es cierto que I1 es igual a I2. Lo que sí es cierto es que el voltaje entre este punto y este punto, o sea, el voltaje entre esta resistencia es el mismo de esta resistencia. Entonces, voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Ok? Entonces, la resistencia 1, corriente 1, y aquí va voltaje 1. Y para la resistencia 2 sería corriente 2, pero B1 es igual a B2, porque este terminal está conectado a ambos extremos de la resistencia y este también. Entonces, en este caso, vamos a ver que la resistencia equivalente es la suma de los inversos. Es el inverso de la suma de los inversos. Parecido a los capacitores. En los capacitores era al revés, ¿verdad? Esto era para capacitores en serie, ¿okay? Y la otra para capacitores en paralelo. Es al contrario. ¿Vale? Entonces, nada, eso lo vemos aquí. Fíjense. La corriente I que entra al punto A debe ser igual a la corriente que sale. O sea, la corriente que está por aquí, que llega a este punto, es esta corriente. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a leerlo. Aquí, una unión en cualquier punto en un circuito donde una corriente puede dividirse. Eso se llama una unión.
Una unión es un punto donde la corriente se divide. Esta división resulta en menos corriente en cada resistor. ¿Ok? Debido a que la carga eléctrica se conserva y la corriente I que entra al punto A debe ser igual a la corriente total que sale del mismo. Entonces tenemos que la corriente que entra a este punto, pues obviamente tiene que ser igual a la corriente que se va por aquí, a la corriente que se va por acá, ¿no? O sea que I es igual a I sub 1 más I sub 2. Porque si no, pues estamos fritos, ¿no? Porque quiere decir que se está fugando corriente por algún lado, para una quinta dimensión, qué sé yo. ¿Vale? Entonces, si aquí entran, qué sé yo, 3 amperios, entonces puede ser que 1 amperio se vaya para acá y 2 amperios se vayan para allá, dependiendo de quién es más grande de la resistencia. ¿Vale? ¿Sí? La corriente que entra, en este punto A, es la suma de esta, de I2 más I1. Y igual en el punto B, la corriente I2 más la corriente I1 se suman para dar la corriente I. ¿Vale? Entonces, corriente es, si usamos la ley de Ohm es voltaje igual corriente por R. Si despejamos la corriente, entonces tenemos voltaje 1 entre R más esto que está aquí es voltaje 2 entre R. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, no? Sí, profe, entonces el voltaje sería el mismo ¿qué? El voltaje sería el mismo entre corriente 1 y corriente 2. Bueno, voltaje es I por R. Sí, pero como dijiste que voltaje 1 y voltaje 2. Ah, bueno, ya va. Entonces, el voltaje acá, si estos son 12 voltios, ¿no? Si aquí hay 12 voltios, cuando yo ponga aquí un medidor de voltaje, aquí hay 12 voltios. Porque entre esta resistencia, entre estos dos puntos hay 12 voltios y aquí también. Ya Vamos a que, ver, aquí lo va a decir. vale. Bueno, esto. ¿Ok? Y acuérdense que hay una resistencia equivalente también, ¿no? Yo puedo decir que la corriente que circula por esa resistencia equivalente cumple esta ecuación. O sea, esta ecuación se cumple aquí, se cumple aquí, se cumple siempre que tengamos una resistencia. Siempre. Entonces, como este circuito es equivalente a si aquí hay 12 voltios, ¿ok? Entonces, si esta resistencia vale 1, entonces esto va a valer 12. ¿Okay? Eso va a depender del valor de la resistencia equivalente. Entonces veamos. Bueno, la resistencia equivalente. Entonces fíjense. Aquí ves. Yo no llamo al voltaje delta V, lo llamo V. No pasa nada. Entonces fíjense. Tenemos que esta suma es lo mismo que esta corriente también. O sea, la corriente que si aquí se divide en dos resistencias es la misma que va a pasar por esta resistencia equivalente. Entonces aquí, estas corrientes es igual a esta corriente. Entonces yo puedo igualar esto con esto, ¿ves? ¿Qué es lo que está hecho aquí abajo? Esto que está aquí es igual a esto que está aquí. ¿Sí? Como los voltajes son los mismos, entonces este y este no se me van. Delta V es igual a delta V1 es igual a delta V. Entonces los puedo eliminar de la ecuación. Y lo que me queda es la relación entre resistencias, que es lo que estaba buscando. ¿Okay? Entonces, si tenemos mucha resistencia equivalente, oye, no la ponemos.
muchas resistencias equivalentes. Aquí está. Pues, perdón, si tenemos mucha resistencia, la resistencia equivalente es el inverso de los inversos de esta. Y ya está. ¿Ok? Entonces, nada, resistencias en paralelo, la resistencia equivalente. Podemos reducir el circuito a esto. Ya está. Y, ¿qué dice acá? Profe, en esa figura, las que se toman como series son las que se ven en línea recta, o esas también serían paralelas. A ver, ¿ustedes qué dicen? Esta resistencia, o sea, la corriente aquí, se divide en dos. Una se va por acá. Entonces, si las corrientes se dividen, las resistencias tienen que estar obligatoriamente en paralelo, ¿no? Porque fíjense, de aquí sale una corriente, pasa por acá, y cuando llega a este punto, parte de la corriente se va por aquí y parte de la corriente se va. ¿Eh? La corriente se va bifurcando por cada nodo, por cada conexión de esto. Yo no entiendo qué es lo que quieren hacer aquí. ¿Qué es RB, RB? Yo creo que esto es RA, RC. Además, esto sigue ya indefinidamente, así que no sé de qué idea. Bueno, ahora miramos esto, pero lo que quiero que veamos es lo siguiente, fíjense. Para acá, para aclarar lo de arriba. Estas dos resistencias están en serie, ¿verdad? Y esto está conectado a una batería. El punto A y C está conectado a una batería. Entonces, si quieres la ponemos ahí para que nos quede claro. Este punto, una batería. ¿Ok? Entonces, la corriente fluye. Puse la batería al revés. La corriente fluye de positivo a negativo. No, la tenía bien como estaba. Ah. ¿Cómo es? No. Este es el positivo y este es el negativo, porque la corriente fluye en esta dirección, según el dibujo. Entonces, se establece un flujo de corriente, estas dos resistencias están en serie. La puedo sustituir por una equivalente. ¿Cuánto vale la equivalente? Pues la suma de las dos, 12. Aquí está. Cuando llega la corriente acá, se bifurca. Un poquito de corriente sale para acá y otro poquito de corriente sale para acá. ¿Qué cantidad de corriente se va a escoger por cada camino? Dependiendo de cuál tenga menor resistencia. Como esta tiene menor resistencia, va a ir un poco más de corriente por aquí que por aquí. Por aquí va a ir menos corriente porque este tiene el doble de resistencia. Pero cuando salga por aquí, vuelve a ser la misma corriente y entró, porque no se puede perder la corriente por el camino. Entonces, estas dos, como están en paralelo, la equivalente sería 1 entre 3 más 1 entre 6, el inverso de eso.
¿Ok? Eso da 2. Y al final me quedan 2 resistencias en serie, que la sumo, me da una resistencia de 14. Y así, cualquier circuito que tengan que considerar, pues simplemente van descubriendo cuál está en serie, cuál está en paralelo, cuál está en serie, cuál está en paralelo, y van reduciendo. Entonces, este es un circuito con una resistencia de 14 ohmios es equivalente a este arreglo. O sea, ¿qué significa que sea equivalente? Que si lo conecto, que si lo conecto a una batería, no sé, de 12 voltios, ¿cuánta corriente va a pasar por aquí? Si la resistencia es de 14 ¿no? ¿Cuánta corriente va a pasar por acá? Si la ley de Ohm dice que voltaje es igual a I por R. Si el voltaje son 12 y la resistencia 14, ¿cuánta corriente va a pasar por acá? ¿Cuánto es 12 entre 14? Porque, Daría 0,85. ok, pasa por aquí, ¿no? Y si yo esto lo conecto a una batería de 12 voltios, ¿cuánta corriente va a circular por acá? ¿Cuánta corriente va a circular por acá? Pues si 14 es la culminación de todo ello, entonces sería también 0,85, ¿no? Sí, la combinación o la equivalente. Sí. ¿Sí? Claro, cuando yo empiezo a ramificar aquí, entonces yo puedo ver cuánta corriente pasa por aquí. Esto es como si dividir en dos y cuánto vuelve a salir por acá. Lo que sale por este punto van a ser 0,85 amperes. La corriente no se va a perder allí. Vale. Entonces, bueno, esa es la ley de Ohm para resistencias, que es una cosa bien sencilla. Bien sencilla. Y estas son ejemplitos. Dado el voltaje, la resistencia, calcula la corriente. La corriente, calcula la resistencia. Esto es otro ejemplo. Aquí vemos, ¿ves? Una batería de 18 voltios eh, suministra una corriente I por el circuito. Chévere, entonces empiezan a circular los electroncitos acá, las cargas, y cuando llega a este punto, se divide en tres. Una parte agarra para acá, una parte agarra para acá y una parte agarra para acá. ¿Qué proporciones? Bueno, digamos, fíjense, esta resistencia es más grande, esta más pequeña y esta más pequeña. Quiere decir que una mayor corriente va a irse por I1, otra por I2 y una más pequeña por I3, porque esta resistencia es más grande. Acuérdense que si la resistencia es más grande, la corriente es menor, ¿no? Entonces, bueno, aquí la debe calcular, no la calculo. No la calculo. ¿Qué es lo que hacen acá? Pregunta que si este circuito es equivalente a este circuito. ¿Ustedes qué dicen? Muy quieto, ¿cómo, bro? Preguntan, aquí ponen dos circuitos. En este circuito, fíjense que son las mismas resistencias, 3, 6 y 9, y 18 volts. ¿Sí? Y aquí preguntan que si estos circuitos son equivalentes. Sí, porque todos son paralelos. Todos son paralelos. Sí. Mira, sí calculan las corrientes.
Sí, la corriente sale de la batería, parte agarra por I3, que es lo que hace el acá, ¿no? Parte agarra por I3 y devuelve a la batería. Parte agarra por I2 y parte agarra por I1. Y es lo que llega a la otra. O sea que la suma, cuando esta corriente que sale por acá, esta corriente que sale por acá, una vez que se reparte por los diferentes nodos, regresa por aquí. ¿Qué corriente es esa? Bueno, entonces se calcula la resistencia equivalente. Como son 3, 6 y 9, pues serían 1 sobre 3, 1 sobre 6 y 1 sobre 9. La suma de eso es 11 sobre 18 y el inverso, a ver, hay que calcular el inverso, da 1,64. O sea que esto es equivalente a que yo escoja una resistencia de 1,64. ¿Qué corriente pasa por allí? ¿Qué corriente pasa por una resistencia de 1,64 si estamos aplicando 18 voltios? Voltajes y coherencia. Tengo voltaje, tengo resistencia, ¿cuánto vale I? Si voltajes son 18 10.97. y R son 18 sobre 1.64 da 10.97. esa es la corriente que pasaría por una resistencia equivalente a esta. Y aquí calculan, fíjense, aquí calculan las corrientes que se van por cada camino. Porque como conozco la resistencia y el voltaje entre estos dos puntos, o sea, estas tres resistencias están sometidas al mismo voltaje, igual que estas tres, por eso es que son equivalentes. Entonces, ¿cuánta corriente se va por la resistencia de 3 ohmios? Pues el voltaje entre la resistencia es 6. ¿Sí? La mayor corriente se va por aquí. Después, por la otra se van 3 amperios por aquí y por aquí simplemente se van 2. ¿Se dan cuenta? La mayor corriente se va por la de menos resistencia y la menor corriente se va por la de mayor resistencia. ¿Okay? Y estas son las potencias aplicadas a cada resistencia. Listo. Oh, esto no nos va a dar tiempo hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Esta ya como la última parte de esto. Pues como hay que poner aquí un poco establecer unas convenciones acá. Entonces vamos a los 5 minutos que nos quedan. Dicen que es posible simplificar y explicar combinaciones de resistores aplicando la ley de Ohm. ¿Okay? Y las reglas para las combinaciones en serie y en paralelo de los resistores. A menudo, Dios, sin embargo, la traducción dice, no es posible simplificar un circuito de una sola malla utilizando estas reglas. Por ejemplo, considera el circuito de la figura 2710, que es el mismo que el que está de arriba, pero con el agregado de una batería. Le puse una batería aquí, ¿ves? Tiene 2 baterías. Este circuito no se puede reducir a una simple combinación de resistencias en serie y paralelo. ¿Okay? El procedimiento para analizar circuitos más complejos es usando la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿qué pasa cuando el circuito tiene varias baterías? ¿No? Porque en realidad los circuitos eléctricos generalmente tienen varias baterías. Entonces, hay dos enunciados que se llaman la ley de Kirchhoff, como quieran, que dice, una con respecto a los nodos. Nodos son estos puntos. Y otra con respecto a la espira o malla. Una malla es un circuito cerrado.
un circuito cerrado. ¿Okay? Entonces dice, la primera ley dice que en cualquier unión, la suma de las corrientes debe ser igual a cero. Eso ya lo sabíamos de aquí arriba. De aquí. Cuando dijimos que... ¿dónde está? ¿Ve? La suma, si lo que ingresa menos lo que sale es igual a cero. Pasamos esto para el lado izquierdo y me queda que I menos I1 menos I2 igual a cero. ¿Okay? O sea, la corriente que entra a un nodo, la suma de las corrientes que ingresan en un nodo tiene que ser igual a cero, en la unión, en un nodo. ¿Verdad? O sea, lo que ingresa aquí, lo que sale tiene que ser todo igual a cero. Y en una malla, la diferencia de potencial en cada en cada elemento. La diferencia de potencial, si escojo esta malla, la diferencia de potencial entre este punto y este punto tiene que ser igual a cero. Esas son las leyes de Kirchhoff. ¿Okay? Bueno, aquí está el de las corrientes. La corriente que entra se bifurca en dos. La suma de todas estas tiene que ser igual a cero. Lo que entra y lo que sale tiene que compensarse. Igual como el agua cuando en una tubería. Aquí está. I1 menos I2 menos I3 tiene que ser igual a cero, que es lo mismo que I1 es igual a I2 más I3. Con esa no hay problema, ¿no? La otra tiene que ver con los voltajes. Entonces aquí hay que establecer una convención allí para los voltajes. Y la convención es la que se muestra allí en ese dibujito. ¿Okay? Dice, cada diagrama, delta B es B sub B menos B sub A. Y cada elemento del circuito se recorre de A hasta B, de izquierda a derecha. Entonces, si la diferencia de voltaje es B sub B menos B sub A, entonces si la corriente tiene esta dirección, el voltaje es menos I. O sea, la ley de Ohm se aplica como menos corriente por resistencia. Si tiene esta dirección, es corriente por resistencia positiva. ¿Ok? Es una convención. Porque la carga... es una convención que tengo que establecer porque aquí tengo que ver dónde está el positivo, dónde está el negativo, ¿no? Para cada malla. ¿Ok? Entonces, para que la suma me dé cero, pues tengo que, algunos de los elementos tienen que tener signo contrario a uno de los otros, ¿no? Para que la suma me dé cero. Entonces tengo que establecer una convención allí cuando el voltaje es menos y cuando el voltaje es más. ¿Ok? Reglas para determinar la diferencia de potencial a través de un resistor y de una batería. Suponiendo que no tiene resistencia interna. Entonces, menos más, que es el A, es el punto menos y el más el punto B. Entonces se dice que la diferencia de potencial ahí es más los 12 voltios, más lo que sea, pero positivo. Y cuando volteo la batería, digo que es menos negativo, es menos del potencial. O sea, aquí serían 10 voltios, aquí serían menos 10 voltios. ¿Ok? Y eso lo que hace es que aquí también yo tendré que definir, dependiendo a qué dirección va la corriente, si va del negativo al positivo, es menos I por L. Y si va del positivo al negativo, es más I por L. Y eso nos permite resolver circuitos como este, pero ya no nos da tiempo. Lo vemos en la próxima clase. Y ya con esto terminamos esta partecita de los circuitos. ¿Ok? Porque me van a pedir el salón.
Me van a pedir el aula. Vale. ¿Quién pregunta por ahí los temas que se evalúan? ¿Quién dice ahí cuáles son los temas que se evalúan? Rápido. Capacitancia y... Ay, Ah, hasta lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que es 25, 26, ¿ok? Y este pedacito que estamos resolviendo hoy. Listo. Nos vemos mañana. No, ¿qué mañana? El jueves. vale, Chao, profe. chao.